la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Creo firmemente que estás aquí. Estamos recogidos, siguiendo lo que tú, Señor, nos dijiste. Donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio. Gracias a los medios técnicos podemos seguir la meditación, pero tenemos algo de un valor incalculable. Recitamos en el credo: creo en la comunión de los santos. Todos los bautizados pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tú, Señor, eres la cabeza, y nosotros queremos estar cada día más unidos a ti, y estamos aquí como en aquella escena que nos narra el Santo Evangelio, cuando Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los sube a un monte alto y se transfigura. Se aparece Moisés y Elías. Y Pedro, dirigiéndose a ti, te dice: Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Quedémonos aquí. Y ese ambiente, familia, ese ambiente íntimo, lo das tú, Señor, desde el sagrario, aquí mismo, y desde todas las almas en gracia que se dirigen a ti, y de eso se trata, de hablar contigo. Se dice de una manera muy sencilla, pero impresiona cuando nos detenemos a considerar que estamos hablando directamente con Dios. Y acudimos al Evangelio de la misa de hoy de San Mateo, que nos dice el evangelista, el Espíritu Santo: en aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió:
el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Llama la atención que hoy, el miércoles santo, a las puertas del Triduo Pascual, consideremos este pasaje del Evangelio, que es evidente que viene al caso porque es cronológico. Pero, Señor, cuando leemos esto, cuando lo consideramos contigo, nos preguntamos y te preguntamos, ¿cómo es posible? Judas, elegido directamente por ti, seguramente con una mirada de amor, que lo dejó todo para seguirte, al que le diste una confianza total, tanto que le confiaste custodiar el dinero, que siempre es un tema delicado. Judas ha visto portentos, una tempestad calmada, Jesús caminando sobre las aguas del mar embravecido, 2 multiplicaciones de los panes y peces, miles de personas comiendo. Ha visto curar a enfermos, sanar ciegos y tantísimas cosas. Pocos días antes de este momento que estamos considerando en nuestra oración, ha sido testigo de la resurrección de Lázaro. Llevaba 4 días muerto. Ya se estaba corrompiendo. Jesús le ha dedicado sus desvelos, le ha ido formando. Seguramente habría tenido conversaciones personales con él. Ha palpado, ha experimentado todo el amor y todo el desvelo del Señor por él. Señor, ¿cómo es posible que haya llegado a esta situación? Traicionarte, venderte por 30 monedas de plata. Y acudimos a la predicación del Beato Álvaro, porque nos puede dar luces de qué le pasó a Judas. Nos dice, la insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina, porque puede no advertirse fácilmente en sus principios, es el aburguesamiento interior, la tibieza que se manifiesta en la disminución de la lucha por cumplir las exigencias de la llamada divina. No la consintáis, hijos. La insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina. Quizás pudo ser esto lo que fue vaciando el corazón de Judas. Decía en su predicación también el Beato Álvaro, y esto también nos ayuda ahora en nuestra oración, Señor, contigo, que de la falta de generosidad a la tibieza hay un paso. Recuerdo hace muchos años, yo no estaba aquí sentado en una mesa dirigiendo una meditación, sino que estaba en un banco. Y aquí había un sacerdote, no era este lugar, ni esta ciudad. Y precisamente ese sacerdote estaba hablando de tibieza, esta enfermedad tan terrible del alma. Y utilizó un sinónimo que no se me ha olvidado. Tibieza o media entrega. Entrega a medias. Es un sí, pero.
de la falta de generosidad a la tibieza, lo que quizás llevó a Judas a esa situación tan lamentable, fue precisamente eso. Y en camino se nos advierte de tener mucho cuidado con dos adverbios que denomina adverbios de los vencidos: el después y el mañana. Esto lo haré después. Esto lo dejo para mañana. Ahí se ve el trasfondo de la falta de generosidad. La tibieza va como abriendo unas rendijas en el alma que dejan entrar el frío y acaba helándose. Se hiela el alma a base de dejaciones, de omisiones. Y si volvemos a la escena que nos ha contado el Evangelio, nos encontramos como siempre con Jesús, con ese corazón de Jesús, al que, Señor, queremos asomarnos a tu corazón y encontramos esos infinitos tesoros de amor, porque lo que le estás diciendo a Judas no es distinto de lo que le has dicho a Pedro, cuando ha dicho que estaba dispuesto a morir por ti, y tú le has avisado que te iba a negar 3 veces. Con mucho amor, con mucho cariño, con una paciencia inmensa, estás advirtiéndole a Judas. El Señor lo sabe todo y no se irrita. En cuanto nos metemos en esta escena, nos llama la atención la paciencia de Jesús. Paciencia que no es resignación. La paciencia es parte de la caridad. Es ese saber esperar. ¿Cuántas veces habrá pasado en nuestra vida, en la tuya, en la mía? En una de las meditaciones que están colgadas en la web del Opus Dei, el prelado de la obra anima a la paciencia en la familia, que ahora, para muchos, significa vivir con serenidad el confinamiento en casa. Estar también serenos ante esas noticias terribles, dolorosas, por las que rezamos todos los días, tantas personas fallecidas. También con esas personas que están como más en primera línea en el sentido físico. Médicos, personal sanitario, los que trabajan en cosas de primera necesidad. El Señor es como si estuviera adelantando la pasión. ¿Cuánto te dolería, Señor, el ver a Judas que está en el precipicio? Tiene aplicaciones también para nosotros. En esta situación que nos toca vivir, rezar con paciencia, rezar mucho por la situación que atravesamos, convencidos, como nos decía el Papa, que Dios saca bien de todo. Viene a mi corazón, a mi mente, ese espíritu del Opus Dei, que es algo muy interior. No es nada ruidoso. Es algo que está en el centro del alma. Descubrir en todo el amor infinito de Dios, hasta en la cruz. Lo vamos a contemplar el viernes. Jesús con los brazos abiertos de par en par, muriendo por amor. Descubrir ese amor infinito de Dios en todas las cosas. Habremos oído hablar de ese mito del rey Midas que convertía en oro
todo lo que tocaba. Pues es así. Con la gracia de Dios, viviendo este espíritu, podemos convertir las cosas en divinas, sin hacer cosas raras, sin llamar atención, en lo pequeño de cada día. Ha quedado muy plasmado en ese punto 816 de camino. Has errado el camino si desprecias las cosas pequeñas. Te has equivocado. Porque es lo que tenemos. Con la pandemia nos insisten mucho en cosas pequeñas. Lavarse, no tocar, guardar las distancias, utilizar guantes, utilizar mascarillas. Lo sobrenatural, que es mucho más delicado, porque cada uno de nosotros, le decía una vez a un grupo de chicos en Roma, el fundador del Opus Dei, ¿sabéis por qué os quiero tanto? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Y con esta fe nuestra, te descubrimos, Señor, en los demás. Y tú has pasado por esta tierra nuestra, una vida normal, ordinaria, como todos. Y todo lo has hecho bien, dice el Evangelio. Lo pequeño, hecho por amor, ¿cuánto vale? Tiene un valor inmenso. Y esto es real. Yo tengo un amigo japonés que trabaja en la segunda multinacional de productos de cosmética más grande del mundo. Y alguna vez, pues he querido como tomarle un poquito el pelo, hacerle una broma, diciendo que engañan a la gente. Productos de belleza, crecer el pelo, todas esas cosas. Y dice, pues eso no funciona. Y me contestó, nosotros vendemos ilusiones. Pues el producto nuestro no son ilusiones, es Jesús, el amor de los amores, el único nombre que se nos ha dado. Judas se desespera, como sabemos, y se quita la vida, porque está helado por dentro. Es lo que le pasa a una persona tibia, un alma sin amor. Como explicaba el beato Álvaro, poco a poco ha dejado de girar en la órbita de Dios para girar en la órbita del yo. El libro del Apocalipsis lo advierte. Tengo contra ti que has perdido el fervor de la primera caridad. Te has helado. Se te ha ido el amor. El demonio, que existe, le induce a la desesperanza. Es la misma táctica de siempre. El demonio no quiere que cometamos un pecado, 2, 3, 14 o 1000. No, él busca una cosa ulterior. El pecado más desastroso, que es el pecado de desesperanza, que es dudar de Dios. Es pensar que Dios no lo puede todo, que a mí ya no me puede perdonar. Y lo hace muy arteramente. El demonio quita la vergüenza para pecar y la devuelve corregida y aumentada para arrepentirse. Por eso, recuerdo una grabación en que San José María, refiriéndose a esto, decía, callar es una gran maldad. Preparemos, puede ser un buen propósito de este rato de oración, una buena confesión, una confesión profunda. Porque callar es una gran maldad, es tener secretos con el diablo. Y mañana leeremos en el Evangelio, es una de las fiestas más importantes del año, Jueves Santo, ese pasaje del Evangelio de San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es inimaginable, Señor.
ayúdanos a entenderlo un poco. Toda tu omnipotencia para dártenos. Cumples a la letra, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. En este momento de pandemia, pues para algunos es imposible estar cerca del Señor en la Eucaristía, pero habitualmente podemos hacerlo. Cuando se refería a ti, Señor, en la Eucaristía, San José María utilizaba dos palabras que suenan un poco atrevidas. Te decía, divino loco, porque solo un Dios omnipotente, y que esté loco, loco de amor, es capaz de confeccionar la Eucaristía. Decía San Juan Pablo II, es la idea, no tengo el texto, que el Señor no se va de este mundo hasta que nos deja la Santa Misa, para que vivamos la pasión del Señor como si estuviéramos presentes, porque es así. Es el mismo sacrificio del Calvario. Cerca de Roma, al norte, hay un pueblo que se llama Bolsena, tiene un lago. Y en el siglo XIII, un sacerdote procedente de Praga que tenía dudas de la presencia tuya, Señor, en la Eucaristía, hizo una peregrinación a Roma, una romería, para pedir fe. Y de vuelta a su país paró precisamente en Bolsena. Y ahí, celebrando la misa, en la consagración, la hostia comenzó a sangrar, desbordó la patena y empapó los corporales. Muy cerca, en Orvieto, en ese momento estaba Urbano IV, un papa que tenía una historia en Lieja, donde había una mujer que tenía unas visiones del sol que le faltaba un trozo, y entendía que en el año litúrgico pues faltaba una fiesta dedicada exclusivamente al cuerpo del Señor en la Eucaristía. Y el arcediano de Lieja, luego que conocía a esta mujer, llegó a ser el Papa Urbano IV. Al enterarse del milagro, salió a recibir los corporales, se construyó una catedral e instituyó la fiesta del Corpus Domini, el Corpus Christi. Le encargó a Santo Tomás de Aquino el oficio, eso que cantamos tantas veces, el Tantum Ergo, el Laudación. Pues mañana, Jueves Santo, conmemoramos la institución de la Eucaristía. Habiendo amado a los suyos que se van en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta donde ya no se puede más, hasta donde ya la omnipotencia de Dios no llega más. Instituye también el sacerdocio, qué importante que recemos por los sacerdotes, por todos, para que seamos muy santos, por los que están atendiendo a los enfermos. Y también mañana es el día del amor fraterno. Es tan importante la Eucaristía que es la única fiesta que se conmemora 2 veces en el año litúrgico, el Jueves Santo y el Corpus Domini. Vamos a vivir mañana como, Señor, tú anticipas la redención, tienes prisa. La pasión, tu muerte. Esa muerte de Cristo, Dios, que se hace hombre y tiene que morir, nos da un poquito de idea de la maldad del pecado. Los clásicos definen el pecado como aversión a Dios y conversión a las criaturas. Esta mañana estaba hablando por teléfono con una chica que conocí hace años en la universidad y me decía de la situación del coronavirus, que le ha ayudado a darse cuenta que el 90% de las cosas son superfluas. Qué pena, ¿verdad? Qué timo, qué engaño es el pecado. Dejar a Dios de lado para quedarnos en una cositinga, en algo caduco. Uno puede tener más o menos la idea en la cabeza, Señor, que Judas era un monstruo.
y me pregunto, ¿y yo? Y me vienen en tropel palabras de San Pablo. El que crea estar firme, mire no caiga. Que nadie se atribuya la seguridad con que camina. Porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Todo esto es de San Pablo. Toda nuestra fortaleza es prestada. Señor, si me dejas de tu mano, ¿qué será de mí? Todos los días, antes de la comunión, el sacerdote, en voz baja, reza una oración donde te pedimos, Señor, que no nos apartemos de ti. Lo de Judas me puede pasar también a mí. Y me ha pasado. Estar como muy precavidos porque el corazón es muy pegajoso. Se nos puede quedar en cualquier bobada. Recuerdo una vez un sacerdote que predicaba antes del año 2000, lógicamente, porque desde el 2000 estamos con el euro, decía, el que tiene un duro y no es capaz de darlo, no tiene un duro. Es esclavo del duro. El otro día veíamos un documental aquí en casa de un guitarrista y contaba más o menos en su vida y otros, y él contaba en primera persona que fue a Nueva York y ahí le presentaron a un guitarrista consagrado y le hicieron tocar a él delante de este guitarrista, y ya al terminar el otro guitarrista le dijo, un guitarrista tiene que tocar su propia música, y contaba que esto le cambió la vida. Se olvidó de todo lo que sabía y empezó otra vez. Nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, tiene que ser nuestra propia música. Por eso decía San José María, refiriéndose a la misa, nuestra misa, Jesús, algo entre tú y yo, algo muy nuestro, muy personal. Y ante ese Viernes Santo, donde pedimos al Señor, Señor, dame la ciencia de la cruz. El Papa lo decía, ante la pandemia, el ancla es la cruz. Es la salud. Es como tantas cosas, ¿no?, en nuestra fe, muy paradójicas. Un instrumento de tortura que se convierte en instrumento de salvación. Por la acción de Dios. Tuya, Señor, que empapas el madero con tu sangre. Decía una poetisa mirando a Cristo muerto en la cruz. Dios sin vida para hacerme vivir. Dejaste de alentar para infundirme aliento. Y continuaba, no olvidemos que en tu muerte nos abriste las puertas de ti mismo y la mansión del amor. La cruz es como la llave que abre el corazón de Dios. Y Dios, nos dice San Juan, Dios es amor. Y viviremos el domingo la resurrección. Cristo que vence a la muerte. Y esto también nos alienta muchísimo en esta situación de pandemia. La muerte no tiene la última palabra. Como dice el Papa Francisco, no es el paso de la vida a la muerte, sino de la muerte a la vida con mayúscula. Son palabras tuyas, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a que esta sea la mejor Semana Santa de nuestra vida, la más santa. Nos vamos a poner como hacemos siempre, bajo la protección de la Virgen, y vamos a terminar este rato de oración como el que tuvimos la semana pasada, unidos al Papa y rezando esa oración, saboreándola, que él recitó delante de esa advocación de la Virgen que está en Roma, Salus
Populi Romania y la repitió, pero la primera vez fue en la Virgen del Divino Amore, que es un santuario que está al norte de Roma. Y rezamos a nuestra Madre. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.